Las caras de Belmez, más que un simple caso. El tema de las caras de Belmez se merece, sin duda, un libro, más que un simple caso, pero evidentemente aquí vamos a introducirlo como otro caso más, para que en la mañana del domingo, como colofón a nuestro quinto Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido, escuchemos a las personas que quizás más horas de su vida han dedicado a la investigación de este fenómeno, así como las conclusiones que han podido sacar al respecto, y que todos vosotros podáis sacar las vuestras propias. Todos pudieron comprobar que la imagen era cierta. Estaba ahí en el suelo de cemento de la cocina y justo donde María cocinaba. Miguel Pereira, para erradicar las posibles habladurías y comentarios, y según él, porque no quería ver aquella cara en el suelo, decidió picarla y volver a enlucir el suelo para dejarlo intacto. A los pocos días volvió a aparecer una segunda cara, otra a su lado, otra arriba y así, con el paso del tiempo, el suelo de la cocina se convirtió en una especie de pizarra para los misteriosos dibujantes. La noticia rápidamente se hizo muy popular, y días después de lo ocurrido, había interminables colas de personas esperando para ver aquel misterioso fenómeno que conmocionó a todo un pueblo. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que estéis ahí, que nos estéis acompañando en este congreso, y me vais a permitir que durante los próximos 45 o 50 minutos os cuente una historia, la historia de quizás uno de los lienzos sagrados de la cristiandad. Hablo del ayate de la Virgen de Guadalupe. Soy José David Flores, coordinador de la SEIP en Sevilla, y bueno, estoy aquí porque realmente quien debería estar sería Luis Uriarte, pero bueno, nuestro amigo Luis ha tenido a bien casarse, evidentemente, con lo cual no podía estar hoy con nosotros, y de ahí que bueno, esté yo en este caso y esté sustituyéndolo e intentando hacer lo mejor que sé y lo mejor que pueda para entreteneros en esta próxima hora. Vamos a comenzar, si os parece, hablando de Tonantzin Guadalupe, como hoy he querido llamar esta conferencia, Tonantzin Guadalupe, 500 años de un milagro. Mirad, primero habría que hablar de el lugar histórico. Estaríamos pues hablando de México, Distrito Federal, donde habitan aproximadamente unos 28 millones de personas y cuya principal religión sería el catolicismo, si bien es cierto que bueno, pues podemos encontrar desde mormones a evangélicos y por supuesto ese culto que tanto se ha extendido por toda Latinoamérica y por supuesto también en Europa, como es el culto a la Santa Muerte. El lugar donde se encuentra ese que veis ahí en imagen, esa basílica de Guadalupe, que es un lugar donde cada año pues van a visitar más de 55 millones de personas. Como veis, unas cifras que quizás se nos escapan, ¿verdad?,
tener presente que si estamos hablando de 55 millones de personas, estamos hablando más personas que la población de toda España. Para todo mexicano, para todo latinoamericano, para toda persona de habla hispana, quizás uno de las principales devociones sea quizás, como digo, la Virgen de Guadalupe. Y es que cuando se viaja a cualquier país de Latinoamérica, principalmente a México, pero cualquier país de Latinoamérica, es difícil no encontrarse con una fotografía, una estampa, un cuadro, una imagen de la Virgen de Guadalupe en cualquier lugar, en cualquier rincón, en cualquier negocio, en cualquier esquina. La verdad es que la Virgen de Guadalupe, la devoción a la Virgen de Guadalupe se ha extendido durante estos 500 años, pues, como decimos por aquí, ¿verdad?, como la pólvora. Pero vámonos al contexto histórico de lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mirad, eso que veis ahí es lo que sería en su momento Tenochtitlán. Tenochtitlán era la capital del Imperio Azteca, una ciudad que es fundada en el año 1325 en ese lago que veis ahí, el lago Texcoco, y que bueno, se funda ahí gracias a una leyenda, la leyenda en la que se hablaba de que se debería fundar la capital del Imperio Azteca allá donde se encontrara a un águila lavándose sus plumas y comiendo encima de un nopal. De ahí ese escudo del país, de México, y es ahí, precisamente, en el lago Texcoco, donde se encuentra la capital, Tenochtitlán, donde se funda precisamente este lugar gracias a esa leyenda. Avanzando en el tiempo, nos encontramos, o hablaríamos de Moctezuma II. Moctezuma II era precisamente el emperador de los aztecas y, bueno, Hernán Cortés, el conquistador, pues resulta que asedia lo que es la capital, Tenochtitlán, y bueno, pues Moctezuma en este caso pues rinde la ciudad a los españoles, cosa que no es muy bien vista por los aztecas en aquel momento, y le dan muerte en la famosa Noche Triste del 30 de junio del año 1520. En el año 1521 es Cuauhtémoc quien finalmente entregaría la ciudad a los españoles, pues evidentemente ya pasaban penuria, pasaban hambre, enfermedades, y antes de desaparecer y de morir todos, pues Cuauhtémoc pues entrega de esta forma la ciudad a los españoles. Resulta que en este periodo los españoles pues evidentemente intentan cristianizar a los aztecas de aquella época, pero ellos tenían un culto principal, que era Tonantzin-Coatlicue, la señora con falda de serpiente, esa imagen que veis ahí abajo, a la derecha, pues esa es la principal devoción que tenían en aquel entonces los aztecas, y evidentemente era muy difícil convertirlos a la religión católica. Pero 10 años después de esa conquista de Tenochtitlán, en el año 1531, 9 de diciembre, una mujer entre 18 y 20 años aproximadamente se le aparece a lo que es un humilde campesino llamado Juan Diego, y que bueno, pues este hombre iba paseando por un cerro, el cerro del Tepeyac, conocido como el cerro del Tepeyac, estaba a las afueras de Tenochtitlán, y esta mujer le dice que tiene que ir a visitar al obispo de la Nueva España, a Fray Juan de Zumárraga, y decirle que, bueno, ella, su mensaje era que quería que se le construyera una iglesia, ¿verdad?, un lugar de oración, en aquel lugar donde estaba siendo pues aparecida a Juan Diego. Juan Diego humildemente se dirige a visitar a
Fray Juan de Zumárraga le recibe y Juan Diego le dice este mensaje que le ha dado María de Guadalupe, que es como se le presenta a este hombre. Fray Juan de Zumárraga no le cree, evidentemente, y prácticamente lo expulsa de sus aposentos, de su despacho. Por lo cual Juan Diego, pues cabizbajo, se va, y se va por supuesto a su casa, aunque en días posteriores esta mujer, esta joven de 18 a 20 años, se le vuelve a aparecer y le vuelve a insistir en el mensaje. Juan Diego se dirige nuevamente hacia el obispo, Fray Juan de Zumárraga, y el obispo ni siquiera le recibe. Con lo cual, Juan Diego nuevamente se dirige a su casa, y al dirigirse a su casa, María de Guadalupe, y estamos hablando ya del 12 de diciembre del año 1531, le dice que ¿a dónde va? ¿Por qué no va a lo que ella le ha encargado, que es decirle, convencer a Fray Juan de Zumárraga para que le levante ese templo a ella? Él le dice que él no es nadie, que él es un pequeño hombre, humilde, que no tiene nada que poder demostrarle a Fray Juan de Zumárraga para que le crea. Con lo cual, María de Guadalupe le dice que suba al cerro del Tepeyac, que allí encontrará unas rosas de Castilla, y que esas rosas de Castilla se las lleve a Fray Juan de Zumárraga de tal forma de que así le creerá. ¿Por qué? Porque ese lugar donde se le aparece, donde dice que le recoja esas rosas de Castilla, es un lugar árido, un lugar que no puede crecer, o prácticamente no crecen las plantas allí, con lo cual era muy difícil que allí pudieran aparecer rosas, y menos en aquella época. Estamos hablando de diciembre, pleno invierno, con lo cual es complicado que esas flores pues florezcan, valga la redundancia, en este lugar. Él, obediente, va a este lugar, recoge las rosas que allí se encuentran, la pone en su tilma, en su ayate, en su poncho, para que todos nos entendamos, y se dirige a ver a Fray Juan de Zumárraga. Él llama a la puerta y dice que le trae un recado, que le trae un presente a Fray Juan de Zumárraga, para que de esta forma crea en que María de Guadalupe le está pues mandando a él. Fray Juan de Zumárraga lo recibe, y cuando está ante él, Juan Diego despliega su ayate, despliega su tilma, y de esta forma no solamente caen esas rosas de Castilla que él había recogido, sino que en esa tilma aparece de pronto la imagen de una mujer de 18 a 20 años, igual a la que él veía en aquel cerro del Tepeyac, y por supuesto Fray Juan de Zumárraga cree a partir de entonces en las palabras de Juan Diego. Eso es lo que cuenta la leyenda, lo que cuenta la historia sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Evidentemente, todo esto conlleva a que posteriormente, al poco tiempo, esa historia pues llega a oídos del pueblo, y evidentemente vuelve a correr como la pólvora de todo esto, creyendo muchos de ellos, convirtiéndose muchos de ellos, y pasando de 250.000 bautizados en aquel entonces a más de 9 millones de bautizados, de creyentes, de nuevos cristianos para aquel entonces. Tonantzin Coatlicue pasa entonces a llamarse Tonantzin Coatalyope. Tonantzin Guadalupe es el nombre que recibe en aquel entonces, la señora que pisa a la serpiente. Como veis, una historia que, en algún sitio debería quedar recogida, ¿verdad? Pues precisamente es en ese documento que tenéis ahí, en Nican Mopoua, que es un escrito, escrito en verso, son 218 versos que escribe Antonio Valeriano. Antonio Valeriano era un escritor indio que escribió estas páginas,
Estos 218 versos están recogidos en 36 páginas y fue traducido posteriormente en el año 1649 por Luis Laso de la Vega. Bueno, esta escritura, que estaba hecha primero en náhuatl y que después fue traducida al castellano, pues es donde se recoge, como digo, toda esta historia que os he pues intentado reducir, ¿verdad? Y bueno, que cuenta pues esa aparición de la Virgen de Guadalupe. La devoción de la Virgen de Guadalupe en Sevilla, en la ciudad donde me encuentro, mi ciudad, y ciudad desde donde estamos realizando pues este quinto congreso de Ruta a lo Desconocido, pues podemos hablar que existen unas 185 reproducciones, 185 lienzos de la imagen de la Virgen de Guadalupe, todas ellas realizadas entre el siglo XVII y XVIII. Otras 60 reproducciones más aproximadamente se encuentran en colecciones particulares, con lo cual estamos hablando de más de 250 reproducciones de la Virgen de Guadalupe solamente en la ciudad de Sevilla. Como veis, la devoción, como digo, de la Virgen de Guadalupe en no solamente Latinoamérica, sino también en España y concretamente en Andalucía, pues es brutal, ¿no? Todo tiene una explicación. En Sevilla, como sabéis, fue puerto de Indias, fue el lugar donde bueno, se recibía todo lo que venía desde América, con lo cual aquellas personas que viajaban a América y que pues tenían o habían tomado esa devoción hacia la Virgen de Guadalupe, pues evidentemente esa devoción querían traerla a su ciudad, querían traerla a su patria, ¿verdad? Y esa devoción pues era nada más ni menos que la Virgen de Guadalupe, y se trajeron lienzos de todos los tipos, de todas las representaciones. Algunos de ellos son los que estáis viendo ahí en estas imágenes, pues que representan precisamente a esa imagen en la tilma de la Virgen de Guadalupe. Como veis, incluso en Sevilla, que tanto somos dados a las representaciones iconográficas en dolorosas, pues también se representó a la Virgen de Guadalupe, en este caso, como una dolorosa, en la hermandad conocida aquí como la Hermandad de las Aguas, ¿verdad? Y por supuesto esa imagen que veis ahí también de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el centro, en la calle central del paso de palio de la Virgen del Rosario de Montesión. Estas devociones, pues evidentemente tienen todo, como veis, un gran campo, y es súper es difícil entrar a una iglesia en la ciudad de Sevilla y no ver una representación de la Virgen de Guadalupe. Pero si estamos hablando de un ayate, de la tilma, ¿qué es el ayate? ¿Qué es la tilma? Pues mira, una tilma no es más que ese famoso poncho que se veía en los campesinos de aquella época, ¿verdad? Y que está hecho simplemente de una fibra de maguey, que es esa planta agavácea que se encuentra pues en las zonas áridas de Latinoamérica, y que también la podemos encontrar aquí en España, y que por lo tanto estamos hablando de un poncho hecho con fibra vegetal. Y esa fibra vegetal evidentemente es, por un lado, muy suave y por otro lado muy áspera. Es curioso que el lado suave es donde está representada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la zona quizás posterior, podemos decir, es la zona donde evidentemente la imagen de Guadalupe pues no aparece absolutamente nada, ¿no? Hay que decir que, como buena fibra de vegetal que es, con el tiempo se endurece, con lo cual es muy fácil deshacer lo que es una fibra de vegetal. La tilma de Juan Diego, ese ayate, tiene unas dimensiones de 175 por 105 centímetros, es decir, 1,75 m por 1 metro escaso de anchura, y en ella es donde se encuentra representada esta imagen de esa niña de entre 18 y 20 años, la cual tiene una altura de 1,43 m, de 143 centímetros. Hay que decir que es la altura aproximadamente media que se tenía en aquella época, con lo cual
estamos hablando de una representación pues prácticamente de, como solemos decir, lo que nos gusta, las escalas y demás, de 1 a 1, la representación de una mujer de aquella época en la tilma de la imagen de Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como digo, casi 500 años intacta, y este quizás sea el primero de los misterios del ayate de la Virgen de Guadalupe, porque como estoy diciendo, está hecho de fibra de maguey, de fibra vegetal, con lo cual es complicado que una fibra vegetal pueda durar 500 años. Es más, los estudios realizados se hablan que una fibra vegetal, un ayate de este estilo, tiene una vida media aproximadamente de entre unos 20 o 30 años. En algunos casos se han encontrado ayates, lo que son tilmas, con más tiempo, pero se han encontrado enterradas en el hielo, por lo cual evidentemente no podemos contar la misma historia que estamos contando del ayate de la Virgen de Guadalupe, puesto que el ayate de la Virgen de Guadalupe ha estado expuesta durante muchísimo tiempo a la intemperie. Se ha podido tocar, se ha podido besar, incluso ya veréis que ha sufrido incluso hasta atentados, y sin embargo la tilma de la Virgen de Guadalupe sigue intacta, sin que nada le haya dañado. Este quizás es el primero de los misterios, como digo, puesto que además tiene una cosa más, y es que en los estudios realizados sobre la tilma de la Virgen de Guadalupe no se ha encontrado ningún producto que pueda decir sea un tratamiento especial para que se prolongue en el tiempo la vida de la misma. Bien, pues continuamos con los misterios, puesto que hay un oftalmólogo, como es Javier Torroella Bueno, que realiza un estudio sobre el ayate, y él dice literalmente: la imagen de Guadalupe no contiene colorantes naturales, minerales o animales. ¿Por qué dice esto? Puesto que el ayate de la Virgen de Guadalupe, al igual que otro de los lienzos sagrados de la cristiandad, y que posteriormente nos hablará de él Alfonso Sánchez Hermosilla, ha habido muchos detractores sobre la misma. Podemos decir que el ayate de la Virgen de Guadalupe, bueno, hay muchas personas que han dicho que es una pintura, que es un cuadro. Como digo, Javier Torroella, doctor, oftalmólogo, como digo también, hizo ese análisis sobre el ayate, y no encontró ningún tipo de pigmento, como digo, natural, mineral o de animal. Por lo cual, si era una pintura, ¿cómo se ha pintado eso? Segundo de los misterios de la Virgen de Guadalupe. Como decíamos, el ayate, por la parte frontal, donde aparece la imagen de la Virgen, es completamente, pues digamos, prácticamente aterciopelado, muy suave. Por detrás es áspero. Solamente existe un lienzo en el mundo con unas características similares al ayate de la Virgen de Guadalupe, y este lienzo no es otro que la síndone de Turín, lo que conocemos como la sábana santa de Turín. En el 12 de diciembre del año 2010, pues precisamente estuvieron los dos lienzos sagrados juntos. Estuvieron la síndone de Turín junto con el ayate de la Virgen de Guadalupe. Evidentemente, representaciones, como veis ahí en esa fotografía, en esa ostensión que se realizó de la síndone de Turín, y que, como veis también, pues evidentemente ese lienzo sagrado de la Virgen de Guadalupe pues aparecía justo al lado de ella. Pero vámonos con quizás el misterio más conocido de la Virgen de Guadalupe, como son sus ojos, ¿verdad? Porque, como indicábamos anteriormente, la imagen impresa de la Virgen de Guadalupe mide 143 centímetros de altura, pero los ojos de la Virgen de Guadalupe, esos iris y esa pupila, tienen unas dimensiones de tan solo 8 milímetros de tamaño. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el ojo derecho de la Virgen de Guadalupe, el doctor Toxman, pues encuentra algo que resultaba imposible.
encuentra la imagen de alguien en ese ojo. Y es que cuando se hace el estudio, cuando Tonsman hace el estudio, solamente con una lupa puede detectar esa imagen que veis también ahí, abajo de la última de las imágenes, los últimos de las ampliaciones, y que, como se puede ver, es un hombre, parece representado, ¿verdad? Y que a él le llamó muchísimo la atención. Lo curioso es que cuando se realiza una ampliación de esa imagen y se realiza esa ampliación con un microscopio, ese microscopio aumenta 2500 veces la imagen y en esos 8 milímetros, como decía, aparecen representadas 13 personas totalmente definidas. Imaginaros lo que es representar en una cuarta parte de un millonésimo de milímetro 13 personas. Claro, si estamos hablando que la imagen de la Virgen de Guadalupe es una pintura, ¿quién es capaz en esos 8 milímetros de representar a 13 personas totalmente definidas? Y me diréis, bueno, ¿y quiénes son esas personas? El estudio, y ahí se puede ver esa definición que se ha sacado de las imágenes de la Virgen de Guadalupe. En el estudio se ha podido definir a un indígena sentado, el número 1, que veis ahí, a Fray Juan de Zumárraga, al intérprete Juan González, a una sirvienta del obispo María. Es una sirvienta que en principio no se conocía de ella, y tirando de estudios, de libros y de documentos de la época, se ha podido saber que es una mujer de rasgos negroides y que bueno, trabajaba para Fray Juan de Zumárraga, un hombre completamente pensativo, de rasgos españoles y de una familia completa, abajo, incluso que porta hasta un niño pequeño, ¿no? Esto, evidentemente, nos hace pensar que lo que estamos viendo es una escena de algo. Una escena que precisamente lo que representa es a las personas que estaban en aquel entonces, aquel 12 de diciembre del año 1531, en las estancias de Fray Juan de Zumárraga, y que representa precisamente pues esa visión que tiene esa imagen de Guadalupe de aquellas personas que se encontraban en aquel momento allí. Pero claro, todas las personas, menos una, ¿verdad? Juan Diego. ¿Y dónde está Juan Diego? Juan Diego precisamente aparece en ese primer plano, ese que veis ahí, ¿verdad? Y que lo que se ha podido estudiar también posteriormente en oftalmología es precisamente donde aparecería en un ojo humano la imagen de una persona que estuviese en primerísimo plano, es decir, aquella persona que portara precisamente la tilma, la yate de la Virgen de Guadalupe. Curioso porque esas 13 personas que aparecen en el ojo derecho, como os decía antes, son las mismas 13 personas que aparecen en el ojo izquierdo, con una salvedad. Las imágenes que están en el ojo derecho están deformadas con respecto al ojo izquierdo. ¿Por qué? Evidentemente por la proximidad que existe de esas personas a la imagen en aquel entonces, a la yate en aquel entonces. Se ha podido estudiar nuevamente en oftalmología cómo precisamente ese efecto se produce en cualquier ojo humano. Es decir, yo estoy ahora mismo de frente a vosotros, mi ojo derecho está captando la imagen de la cámara que me está enfocando en este momento de una forma diferente a como está enfocando mi ojo izquierdo. Y eso, si hicierais ahora mismo un zoom en mis ojos, se podría percibir. Eso es lo que se percibe en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Quién en el siglo XVI era capaz de tener esos conocimientos y quién, vuelvo a repetir, era capaz de pintar esas 13 imágenes en esos ojos? Pero el ayate de la Virgen de Guadalupe no es solamente un misterio en sus ojos o un misterio en la forma de conservar o en ese pigmento o en esos no pigmentos, mejor dicho, con lo que fue, entre comillas,
pintada la imagen de la Virgen, sino que además nos encontramos con que es un códice en el siglo XVI. Mirad, yo en esta charla no intento convenceros a ninguno de vosotros de que la imagen de la Virgen de Guadalupe sea real o no. Quiero que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Y para ello es por lo que os voy a exponer a continuación esto que he querido llamar Códice Guadalupano. Mira, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene una serie de estrellas en su manto. Esas estrellas se ha podido comprobar que representan precisamente el cielo de la Ciudad de México el 12 de diciembre del año 1531. Y representa exactamente ese cielo. Claro, aquel que entienda un poco de astronomía dirá: no, David, te equivocas, porque las imágenes están invertidas, no están representadas tal cual. Fijaros, esa misma controversia existe con la imagen precisamente de la síndrome de Turín, y es que no debemos mirar la imagen tal cual, la debemos mirar precisamente plasmada desde donde viene, desde arriba hacia abajo, con lo cual si la vemos así, volteamos por lo tanto lo que son las estrellas de su manto, vamos a ver que existe una concordancia total entre diferentes constelaciones del cielo de Ciudad de México con el manto de la Virgen de Guadalupe. Entre ellos, por ejemplo, como veis ahí, si lo vemos en el lado izquierdo, vista desde frente, vuelvo a repetir, sería el lado derecho visto desde arriba, pues encontraríamos la Osa Mayor, encontraríamos Tauro, encontraríamos la constelación del Cochero o del Dragón, mientras que en el lado derecho se apreciaría pues Escorpión, encontraríamos la Cruz del Sur y encontraríamos incluso lo que es Sirio. Curioso, ¿verdad? Porque quizás en esta representación también se haya querido realizar esa representación o esos estudios que tenían los aztecas y tenían los mayas de los cielos. Debemos recordar que quizás sean de los mejores astrónomos de la época y, por supuesto, quizás hasta nuestras fechas. Una civilización que prácticamente sin medios tuviesen esos conocimientos astronómicos. Pues ahí queda plasmado precisamente esos conocimientos, vuelvo a repetir, que quizás tuviesen en aquel entonces. Pero es que si hablamos del manto, también podemos hablar de la saya de la Virgen, de la túnica de la Virgen de Guadalupe, puesto que en la túnica de la Virgen de Guadalupe, además, vamos a ver que existen otras cosas reflejadas. Existen en esas flores de esa saya unas cosas nuevas. Pero un último apunte con respecto a lo que son las estrellas del manto. Fijaros que las estrellas del manto, si las contamos, son 46. Curiosamente, 46 son 23 pares. 46 cromosomas son los que tenemos nosotros, 23 pares de cromosomas. Una nueva casualidad. Curioso. Como digo, la saya de la Virgen de Guadalupe tiene una serie de flores. Flores, entre comillas, vuelvo a repetir, pintadas. Si cogiéramos la imagen de la Virgen de Guadalupe y la pusiéramos de forma horizontal sobre un mapa geográfico de México, nos encontraríamos con que todas esas flores que tiene la Virgen representada vienen a coincidir exactamente con los montes principales del centro de México. Muy curioso. Y curioso porque ¿quién en aquella época, vuelvo a repetir, en el siglo XVI, quién tenía conocimiento exacto de esos montes para pintar de tal forma las flores dentro de la saya y que coincidieran con las mismas? Muy difícil. Pero es que además en la imagen de la Virgen de Guadalupe solo existe una flor que contenga 4 pétalos. Esa flor que contiene 4 pétalos coincide justo con el lugar de la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe, es decir, con el cerro del Tepeyac. Curioso también que esa imagen se encuentra justo
en el vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y hay que decir que la imagen de Guadalupe está embarazada. Bueno, esas coincidencias que muchos pueden llamar que son casualidades, he de decir que yo particularmente no creo en las casualidades y sí en las causalidades. Pero es que fijaros, una flor de 4 pétalos es el símbolo principal de la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya que es el máximo símbolo náhuatl. Es la representación de la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. Nuevamente, una casualidad todo esto. Hay que decir también que la imagen de la Virgen de Guadalupe, esa flor de 4 pétalos, como digo ahí, en esa presentación que os estoy poniendo, es un calendario, pues que la traducción nahui significa 4, Ojin es movimiento, y en el calendario precisamente, pues por un lado la vocación nocturna al sol y por otro el Aldebarán, ¿verdad?, que es una de las estrellas de la constelación del Toro, pues está representada precisamente en esta flor de 4 pétalos. Y seguimos, porque existe un nuevo dato en la imagen de la Virgen de Guadalupe, y es que, como veis, la imagen de la Virgen de Guadalupe está posada sobre una luna de color negro. Y es que esa luna del color negro tiene también una representación, también tiene una explicación. Y es que esa imagen de cuarto menguante viene a significar precisamente ese eclipse de esa antigua religión que había, ¿verdad?, y esta nueva religión que está ahora. Pero es que es curioso porque México significa el ombligo de la luna. En náhuatl, México significa el ombligo de la luna. Y es que Me es de Mextli, Mextli significa luna, Ji, Si, XI, significa Xictli, que significa ombligo, y Co, de la luna. O sea, es el lugar, ¿no? Denota lo que es el lugar. Por lo cual, México es el ombligo, como digo, de la luna. Es curioso cómo precisamente la imagen esté representada sobre esa luna, y como digo, representa esa luna eclipsada, ¿verdad? Esa luna, digamos que viene a representar ese eclipse de esa religión antigua y esta nueva, que es el cristianismo en aquel entonces, ya digo, en el año 1531 en México. Pero es que además tiene un símbolo que también que es ese ángel que se encuentra a los pies de la imagen de la Virgen, que porta esa saya de la Virgen, y que, bueno, tiene 4 colores. En sus alas tienen 4 colores. En su momento se pensaba que esos colores representaban precisamente, pues, a los guerreros, ¿verdad?, a los guerreros aztecas, a los guerreros emplumados, pero nada que tiene que ver con ello, puesto que ese ángel con esas alas de color negro, de color verde, de color amarillo y de color rojo, no viene a ser otra cosa que la representación, símbolo, precisamente en esos colores, de los 4 puntos cardinales. Es muy curioso, como digo, estamos viendo que es un códice total esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero vámonos con un último dato de este códice guadalupano. Y es que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene una inclinación en su cabeza, en su mirada. Y es una inclinación que es exactamente 23,5 grados. 23,5 grados es exactamente la inclinación del eje de la Tierra. Aquello que nos permite la vida sobre la misma. La imagen de la Virgen tiene esa inclinación. Nuevamente es una coincidencia, nuevamente es una casualidad, porque decidme vosotros quién en el siglo XVI sabía precisamente la inclinación del eje de la Tierra. Evidentemente nadie. Pero vámonos con otros datos de interés que podemos encontrar en ese pequeño cuadro que podéis ver allí al fondo, ¿verdad?, de la iglesia, y que no es otro que el ayate de la Virgen de Guadalupe, ese que veis ahí en primer plano ahora. Y es que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene un efecto lumínico que se llama iridiscencia. ¿Y qué es eso? Pues ese efecto
que se ha podido comprobar hace muy poquito tiempo, es por el cual, si nosotros vemos la imagen por el lado izquierdo y vamos pasando por esa cinta transportadora que tenemos delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe para llegar a la otra punta, vamos a comprobar que el color del manto cambia totalmente de uno a otro. Eso no se puede conseguir con pintura, eso no se puede conseguir con pigmentos, con lo cual, si vuelvo a repetir, es una pintura, ¿quién ha podido realizar precisamente ese fenómeno que a día de hoy, siglo XXI, no somos capaces de reproducir? Pero es que, además, si vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe y nos pudiéramos acercar lo suficientemente a ella, podríamos comprobar que la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene gotas de agua secas sobre la misma. Quizás sean las gotas de agua de esas flores que fueron recogidas por Juan Diego aquel 12 de diciembre del año 1531 y que extendiera delante de Fray Juan de Zumárraga. Pero fijaros en ese detalle que os pongo ahí. Ese detalle de esa mancha en la fotografía no es otro que, alguien, una señora que estaba realizando tareas de limpieza y que, deja caer ácido nítrico sobre el ayate de la Virgen de Guadalupe. Normalmente, si ese ácido nítrico cayese sobre cualquier tilma, cualquier prenda hecha con fibra vegetal, lo hubiese deshecho en el momento, se lo hubiese comido, es un ácido. Sin embargo, a la imagen de la Virgen de Guadalupe no le afectó y en el ayate lo único que quedó fue esa mancha que podéis ver ahí. Mancha que hay que decir que a día de hoy poco a poco va desapareciendo, con lo cual, quizás es otro misterio más del por qué la imagen o la tilma de la Virgen de Guadalupe no fue devorada por ese ácido nítrico en aquel entonces. Como os dije al principio, la imagen de la Virgen de Guadalupe sufrió incluso hasta un atentado. Y esta fotografía, que se encuentra en lo que es la Basílica de Guadalupe, pues nos viene a contar esa historia. El 14 de noviembre del año 1921, la imagen de la Virgen de Guadalupe sufre un atentado. Ese atentado, lo hace Luciano Pérez. Él va a las 10:30 de la mañana a la antigua Basílica de Guadalupe, que se encuentra justo al lado, y deposita a los pies de la Virgen un ramo de flores cargado completamente de dinamita. Como veis, fijaros en esa imagen de ese crucifijo que está ahí, porque a las 10:30 de la mañana, ese ramo de flores, se produce la explosión. Una explosión que se escucha hasta 4 cuadras más allá, lo que nosotros diríamos 4 barrios más allá. Imaginaros la explosión como sería. Bien, a la imagen de la Virgen de Guadalupe no le pasa absolutamente nada. El cristal ni siquiera se rompe. Y no hay que decir que no era un cristal de seguridad en aquel entonces. Sin embargo, como veis ahí, ese crucifijo de bronce, el Santo Cristo del Atentado, como fue llamado a partir de entonces, fijaros cómo queda completamente desvencijado, completamente doblado. Justo detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe había un cuadro de San Antonio, el cual queda completamente destrozado. Este se encontraba en la sacristía, justo detrás, vuelvo a repetir, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y queda completamente destrozado. Sin embargo, repito, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, al ayate de la Virgen de Guadalupe, no le pasa absolutamente nada. Pero sobre la Virgen de Guadalupe podemos encontrar mucho más que estas historias. Encontramos leyendas que me vais a permitir que os desmienta, que os tire por tierra, ¿verdad? Porque entre ellas se dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe o el ayate de la Virgen de Guadalupe tiene una temperatura de 36,5 grados. Eso no es cierto. La imagen de la Virgen de Guadalupe, el ayate en sí, tiene una temperatura estable, una temperatura que oscila entre los 20 y 25 grados, quizás un poquito menos, para conservar, evidentemente, lo que es el ayate. Pero en ningún momento tiene la temperatura humana, como se ha querido decir desde hace mucho tiempo, para, quizás
dar otra imagen diferente de lo que es en sí el ayate, y quizás por eso también en muchas ocasiones pues hablamos de cosas que, bueno, no tienen nada que ver, ¿verdad? También se dice que si cogemos un estetoscopio y lo ponemos sobre el ayate de la Virgen de Guadalupe, escucharíamos latidos de corazón, concretamente hasta 115 pulsaciones por minuto. Es la imagen, son los latidos de corazón de lo que sería un feto, ¿verdad? De lo que sería una embarazada. Nada que ver tampoco con eso. O sea, no se escucha absolutamente nada en este caso si ponemos un estetoscopio sobre el vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe. También se dice que ese cíngulo que porta la Virgen, de color negro, pues que, bueno, era en su momento de color blanco, y que se convirtió en negro cuando el gran terremoto asoló la Ciudad de México. Tampoco es así. Se pueden ver representaciones y se pueden ver imágenes de la Virgen de Guadalupe de hace muchísimo tiempo, muchísimos siglos incluso, esas representaciones en las cuales siempre se ha representado a la imagen de Guadalupe con ese cíngulo de color negro. Es más, ese cíngulo de color negro viene a representar precisamente a las mujeres judías embarazadas, por lo cual en ningún momento podemos creer aquello de que el cíngulo fuese en su momento de otro color que no fuese el que vemos hoy en día de color negro. Para llegar a lo que son conclusiones, yo voy a llegar a mis conclusiones personales. Como digo, no quiero convencer a nadie, quiero que cada uno de vosotros saquéis vuestras propias conclusiones en todo esto. ¿Quién y con qué pudo pintar la imagen de la Virgen de Guadalupe sin dejar trazo alguno? Como sabemos, cuando pintamos siempre tenemos un trazo hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha o hacia izquierda, ¿verdad? Sin embargo, en la imagen de la Virgen de Guadalupe no hay trazos de pintura, con lo cual, ¿quién pudo hacerlo sin dejar esos trazos? Nuevamente, una similitud con lo que es la síndrome de Turín. ¿Quién pudo pintar 13 figuras en un ojo tan solo de 8 milímetros de tamaño? ¿Cómo se ha podido mantener una fibra de maguey, una fibra vegetal, durante 500 años totalmente intacto y sin que haya tenido ningún tipo de tratamiento? ¿Cómo se ha podido mantener? ¿Cómo se ha podido hacer coincidir milimétricamente los montes de México con esas flores de la saya de la Virgen de Guadalupe si no teníamos satélites en el siglo XVI? ¿Quién pudo realizar eso? ¿Quién tenía esos conocimientos? ¿Quién podía tener conocimientos en el siglo XVI, vuelvo a repetir, sobre esa inclinación del eje de la Tierra, que es el que hoy en día nos da vida a todos los que estamos en ella? ¿Cómo se ha podido reproducir el fenómeno de iridiscencia en un cuadro? Porque al fin y al cabo no deja de ser un cuadro, si la tecnología de hoy en día es incapaz de reproducir ese fenómeno. Yo lo tengo claro. Y como digo ahí, el 12 de diciembre del año 1531, María de Guadalupe bajó al cerro del Tepeyac y habló por boca de Juan Diego, un pobre indio náhuatl, en cuya tilma dejó impresa su imagen para que sea objeto de veneración para los que se sienten guadalupanos. Que fue María de Guadalupe la que obró el milagro del Tepeyac, y es la que obra el milagro día tras día de que millones y millones de personas se postren a sus pies. Yo, desde aquí, os animo a todos, si lo que podáis, y si os es posible, que os paréis un minuto a contemplar esta imagen de Guadalupe, a que os adentréis en sus misterios, a que miréis la dulzura precisamente de su rostro y que comprobéis que la mano del hombre pues tan solo ha intervenido en la restauración del ayate, y que fue una mano divina la que realizó esta imagen. A todos, agradeceros la atención que me habéis prestado en este tiempo. Espero haberos descubierto precisamente algo más sobre la imagen de Guadalupe, y que, bueno, a partir de ahora
veáis, aquellos que no conocéis o que no conocíais esta imagen de Guadalupe, pues que, bueno, podáis incluso verla de otra forma y conocer ese cuadro, entre comillas, de una forma muy diferente. No sé, compañeros, si existe alguna pregunta por ahí. Si no hay pregunta, pues lo dicho, agradeceros a todos que estéis ahí. Os pido por favor que sigáis muy atentos todo lo que es el Congreso. No os vais a arrepentir, hay magníficas ponencias. Yo soy quizás el que menos debería estar aquí, y a continuación mía viene un gran amigo, una gran persona, como es Óscar Fábrega. No os lo perdáis, porque os va a hablar de un tema súper interesante, súper interesante. Antes os dejo con otra gran persona, con otro gran compañero, como es Fran Abad, que os realizará la presentación a continuación de Óscar Fábrega. Muchas gracias.